Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por el saludo, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la placa, porque me siento muy emocionado. Es la primera despedida y francamente hablando me llegó al corazón. Como ustedes saben, acabo de bajarme de un avión, estábamos en París formalizando el acceso de Colombia a la OCDE, que es un evento realmente importante, que fue, digamos, algo muy especial para nosotros, pero desde que Estela me comentó que hoy coincidía la reunión del 6º Congreso de la asociación, yo dije, no puedo faltar, tenemos que ver a través de qué medio llego más rápido a Bogotá, porque quería estar acá con ustedes y quería aprovechar este espacio pues para hablar de 3 temas. Quiero hablar de lo que ha sido la gestión económica de este gobierno, una especie como de resumen de ese paso nuestro por el ministerio. Quiero hablar de específicamente los temas que, digamos, tienen una relación directa con el mundo de las fiduciarias y también un poco hablar sobre las últimas noticias, especialmente este tema de la OCDE. Pero primero quiero saludar muy especialmente a Estela Villegas de Osorio, ha sido una extraordinaria líder gremial, con una gran capacidad de relacionarse con el gobierno, con todas las instancias públicas, de buscar siempre las soluciones a los problemas que día a día van saliendo en las diferentes industrias. Ustedes están muy bien liderados gremialmente, con una persona que conoce a fondo el negocio, pero que también tiene una gran capacidad de presentarle los temas al gobierno de una forma muy práctica y sobre todo con soluciones concretas. De manera que gracias a Estela por ese liderazgo. ¿Dónde está Estela? Se me perdió. Allá. Muchas gracias por todo y gracias de nuevo por tu bienvenida y por la placa. Saludo al superintendente financiero, al director de la Unidad de Regulación Financiera, al director del autorregulador del mercado de valores, a la señora vicecontralora, muy importante que esté aquí, Gloria Alonso. ¿A dónde está? Aquí está Gloria. Gloria empezó trabajando en el gobierno como directora de política macroeconómica, o sea que es una persona que también tuvo esa camiseta. A los presidentes de las fiduciarias, a los miembros de las juntas directivas, a los miembros del consejo directivo de las fiduciarias. Estaba ayer hasta tarde en París, el antecesor de la doctora Estela les manda muchos saludos, el doctor Federico Rengifo, otro presidente del gremio que supo llevar esta muy importante institucionalidad durante varios años, de manera que estamos muy contentos. Empiezo con lo de la OCDE. Realmente uno como colombiano se siente muy orgulloso de ver a nuestro país hoy en las grandes ligas. Eso es algo que emociona a cualquiera. El presidente Santos el miércoles, cuando se protocolizó el ingreso, se firmó ya el documento por medio del cual la OCDE, a través de su secretario general, hace ya la vinculación formal de Colombia como el miembro número 37, es algo muy especial. Yo creo que con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta más y más los colombianos de lo que significa esto, pero permítanme ponerlo en unos términos muy simples y muy coloquiales. Es entrar a la organización más exclusiva que hay en el mundo hoy en día. Es la organización más exigente, es el club donde el examen de admisión es más complejo, porque es un examen de admisión que a lo largo de los años se ha ido, digamos, reforzando con todos los acuerdos y los estándares que han definido los países miembros. Nos decían, por ejemplo, que hace 25 años, cuando entró México, el proceso de ingreso de México tuvo que pasar la verificación, la revisión de 5 comités. Hoy ya para ingresar a la OCDE se requieren 23 comités, eso es lo que tuvo que hacer Colombia. 23 comités que a lo largo de los años han ido identificando cuáles son las mejores prácticas.
en cada campo, en cada área del manejo de las políticas públicas, y han ido definiendo más y más altos estándares en cada una de esas áreas. Entonces, pasar las pruebas, cumplir esos requisitos, tener ese nivel de ingreso no es fácil. En esta ocasión lo logramos 2 países, Lituania y Colombia. Lituania ya es un miembro de la Unión Europea hace tiempo. Lituania es un país que tiene un nivel de ingreso per cápita mucho más alto que el nuestro. Es el único de los países bálticos que todavía no había ingresado a la OCDE. Fue un proceso relativamente fácil y rápido. En el caso nuestro, el presidente Santos desde el año 2010 había planteado el interés para que se iniciara un proceso. En el 2013, hace 5 años, ya formalmente nos invitaron para que iniciáramos el proceso de acceso. Y durante estos 5 años pasamos por la evaluación de esos 23 comités. En el área nuestra aquí de hoy, el área financiera, tuvimos que pasar varios comités. Por ejemplo, tuvimos que hacer reformas a la forma como nosotros hacemos la vigilancia y la regulación del sistema financiero. Y la OCDE dijo que nosotros teníamos una deficiencia, y es que nuestra regulación y nuestra supervisión no llegaba hasta las cabezas de los conglomerados financieros, hasta las holding, sino que se quedaba al nivel de los intermediarios. Pero una holding que tenga inversiones en varias actividades financieras, fiduciarias, bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, arriba en la holding, pues recoge unos riesgos, y para esos riesgos debe tener un capital y debe estar siendo monitoreada y vigilada. Tuvimos que impulsar una ley para precisamente ampliar el espectro de la regulación y la supervisión según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, e incluir a las cabezas de los conglomerados financieros, a las holding o a las casas matrices. Eso se había tratado de hacer en Colombia y no se había podido. Era imposible. Con la claridad que da el que es un estándar de la OCDE, pues ya tuvimos más argumentos. También lo pidieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para ser precisos, en sus evaluaciones periódicas, y particularmente en una que es la evaluación del sector financiero, el EFSAP. Eso lo hicimos. También nos dijeron, en Colombia el superintendente financiero, así como el superintendente de Industria y Comercio y el superintendente de Sociedades, deben tener más independencia. Es decir, los superintendentes no deben estar en una posición vulnerable a que, si actúan, puedan poner en peligro su estabilidad en el cargo, que pierdan ese temor, porque muchas veces las actuaciones, las decisiones de los superintendentes, y muy particularmente en el caso que nos convoca hoy el superintendente financiero, son decisiones polémicas que podrían ser políticamente costosas para un gobierno. Y un gobierno le podría decir, no, superintendente, espere, no tome esa decisión. El superintendente hoy tiene un blindaje que antes no tenía, y es que está nombrado por un periodo fijo, y si el gobierno quisiera removerlo de su cargo, tendría que motivar la decisión, tendría que explicar por qué. No se puede hacer simplemente que se expidió un decreto nombrando un superintendente y aceptándole la renuncia a otro. Tiene que haber una motivación, eso blinda al superintendente. Y en el proceso de nombramiento también se mejoró la transparencia, porque ahora lo que se hace es abrir una convocatoria para que se postulen los interesados que cumplan con unos requisitos. Así se nombró ya a Jorge Castaño. Fue el primer superintendente nombrado con este procedimiento. Entonces, eso nos fortalece como industria financiera, eso nos fortalece como sector. Tenemos, digamos, avances en esa materia. Y fíjense que estoy hablando de uno de los comités, de los 23. En los 23 yo me podría quedar aquí horas y horas hablándoles de las
decisiones que tuvimos que tomar para cumplir con esos estándares. Una muy importante, muy relacionada con el Ministerio de Hacienda, tiene que ver con la forma como el gobierno maneja y administra las empresas estatales. En la OCDE caben todas las ideologías, caben todos los estilos de gobierno, gobiernos con poca presencia e intervención en la actividad económica y gobiernos que intervienen bastante, que tienen mucha presencia en la actividad económica. No es un problema de ideologías, es un problema de buenas prácticas. Entonces, ¿qué dice la OCDE? Un gobierno puede tener intereses en el sector productivo, puede tener empresas en el sector financiero, puede ser su modelo. Hay otros gobiernos que deciden dejar todo en manos del sector privado y dedicarse solamente a regular, pero si un gobierno quiere tener empresas como las tiene Colombia, nosotros tenemos a Ecopetrol, tenemos a ISA, tenemos muchas empresas, tenemos 100 empresas, varias de ellas en el sector financiero. Tenemos bancos, el Banco Agrario, tenemos fiduciarias, fiduciaria La Previsora, la Fiduagraria, Fiducoldex, estamos metidos compitiendo con ustedes. Entonces, ¿qué dice la OCDE? Si van a competir con el sector privado, háganlo en igualdad de condiciones. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que el ministro del ramo, quien es el regulador, no esté en la junta directiva de la empresa, porque eso le da una ventaja a la empresa. Yo creo que ustedes se sentirían en una situación de desventaja, las fiduciarias, si el jefe del regulador y el jefe del supervisor se sienta en la junta directiva de una de las fiduciarias públicas. Más información, en fin, eso se acabó. Los ministros salimos todos de las juntas directivas de las empresas. Se aceptó un nivel máximo de juntas para viceministros y de resto la presencia del Estado debe estar representada o por personas independientes, como es el caso en la mayoría de las juntas, o con nivel de directores de los ministerios, personas técnicas que no hacen parte del nivel político de los ministerios. Eso también es un cambio muy positivo. Y creamos una holding de empresas estatales en el Ministerio de Hacienda, que es la Dirección de Participaciones Estatales, donde todas las juntas tienen que reportar, todas tienen que cumplir con unos estándares similares en cuanto a la información y se debe presentar pues un informe anual de cómo están las empresas estatales. De manera que esto para mejorar el gobierno corporativo de las empresas públicas. Esto es una ilustración de las muchas cosas que tuvimos que hacer, pero todas ellas buenas. Otras importantes para el país, en materia de comercio, tenemos hoy una legislación en materia de temas que todavía teníamos pendientes, como por ejemplo la industria de licores. Tenemos el monopolio rentístico, que unos departamentos lo ejercían de una manera, otros de otra, y no había un verdadero mercado amplio y abierto para los licores nacionales o importados. Eso lo tuvimos que reformar, esa fue una ley muy complicada de tramitar en el Congreso. Y con esto termino los ejemplos, tuvimos también que darle garantías a los sindicatos. Los sindicatos tienen una presencia muy importante en la OCDE, tienen una representación. Nosotros tenemos que asegurar que se cumplen las normas, que se cumplen los estándares. Por ejemplo, en materia laboral, que no hay prácticas ilegales para emplear a las personas. Entonces, eso requirió reforzar, por ejemplo, el número de inspectores que tiene el Ministerio de Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral y reducir la informalidad en Colombia. Y fue muy importante haber podido mostrar que la informalidad en Colombia ha caído. Entonces, muchos campos, reformas todas positivas, pero lo importante es que ganamos. En la OCDE, el liderazgo se ejerce sobre la base del ejemplo. No es una organización basada en multas, en sanciones.
en amonestaciones, no, está basada en que uno está en un grupo, en cada uno de estos temas, puede ser temas de educación, temas de salud, temas de manejo de medio ambiente, temas relacionados con el sector financiero, en fin, en cada comité es el ejemplo el que guía, el que lidera, es no quererse quedar atrás, es no verse mal en las comparaciones, es tratar de esforzarse, es como haber entrado a una muy buena universidad, donde somos conscientes de que vamos a tener que seguir estudiando muy juiciosamente para seguir avanzando al ritmo de los mejores. Eso nos va a acelerar nuestro propio desarrollo, porque vamos a emular a los mejores, vamos a seguir el ejemplo de los mejores. Y al mismo tiempo, estar en la OCDE es una excelente carta de presentación. ¿Por qué? Nosotros, digámoslo con franqueza, como país, yo creo que siempre nosotros hemos sido muy conscientes de que tenemos un país lleno de talento, de profesionalismo, de fortalezas, de una economía dinámica, de un mundo empresarial, digamos, que es ejemplar en América Latina. Pero a Colombia siempre le ha, digamos, perjudicado el haber tenido un conflicto de muchos años, el tener el problema del narcotráfico, una especie de estigma. Esto hace que nos vean de una forma más transparente, más clara, con menos neblina. Estar en la OCDE es una forma de visualizarnos, de proyectarnos hacia el mundo de manera mucho más contundente. El mundo nos va a ver mejor. Y estar en la OCDE va a significar que inversionistas, empresas, universidades, agremiaciones, asociaciones académicas, lo que ustedes quieran, vayan a tener más interés en hacer alianzas con Colombia. Porque hay muchas preguntas que ya no se tienen que hacer si uno está en la OCDE. Eso ya se da por entendido que es un país serio, que es un país que maneja bien sus asuntos, que es un país que tiene unos estándares altos. Y más concretamente, hay fondos de inversión que tienen en sus mandatos estipulado claramente que solo invierten en países OCDE, como diciendo, nos interesan las calificaciones, naturalmente, pero hay un criterio adicional y es invertir solo en unos países que sabemos cumplen unos estándares. Entonces hay unos fondos de inversión que antes no nos habían mirado, que antes no habían pensado en venir a Colombia, que ahora van a venir a Colombia. Ayer me lo decía precisamente en París una persona sobre el tema de la infraestructura, que hay fondos de inversión en infraestructura especializados en países de la OCDE. Entonces esto es bueno para nosotros, es algo que tenemos que aprovechar, tenemos que sacarle mucho beneficio a estar en la OCDE, porque podemos seguir aprendiendo y podemos seguir proyectándonos y podemos seguir mostrándonos al mundo como somos, como realmente somos, que el mundo nos vea más como somos, menos a través de esos estigmas, menos a través de esos estereotipos. Entonces esto es algo que tiene un valor enorme para una universidad. Hacer una asociación, una alianza con otra universidad en otro país va a ser mucho más fácil. Entonces es un día muy especial en ese sentido. Y llegamos y también hay buenas noticias. Hoy salen los datos de crecimiento de las exportaciones del mes de abril. Son datos muy positivos. Nos muestran que realmente hay una recuperación muy fuerte, muy contundente de las exportaciones. De manera que el país está avanzando y el país está recuperando. Voy a contarles rápidamente qué ha pasado en estos últimos años, a manera un poco como de memoria histórica. Colombia tuvo uno de los choques más fuertes que ha tenido en toda su historia. Entre el 2013 y el 2016 perdimos el 70% de nuestras exportaciones petroleras, perdimos la totalidad de los ingresos fiscales que venían del petróleo. Eso llegó a ser más del 3% del Producto Interno Bruto en el año 2013, para el año 2016 era prácticamente cero. Y recordemos que el petróleo en un momento dado llegó a representar 1/5 parte de los ingresos del gobierno, eso lo perdimos por completo.
Perdimos una parte muy importante de la inversión extranjera porque estaba orientada al sector petrolero. La inversión extranjera en el sector petrolero se redujo prácticamente a la mitad entre el 2013 y el 2016. Estos choques nosotros no los hemos tenido que enfrentar, afortunadamente, sino muy pocas veces en nuestra historia. De Desarrollo hace poco hizo un análisis y concluyó que de esta magnitud solamente en la Guerra de los 1000 días, al final del siglo XIX, y en la Gran Depresión de los años 30. La causa de esto, todos la sabemos, fue esa descolgada abrupta, súbita de los precios del petróleo. Automáticamente, como espejo, como efecto reflejo, se devaluó el peso, se devaluó casi un 80%, a mucha gente eso la incomodó, mucha gente se sintió muy mal, afectada por esa depreciación, porque cuando nos medíamos en dólares nuestros ingresos, nuestros salarios, nuestras inversiones, todo medido en dólares, pues valía menos. Semana tituló en una carátula, nos empobrecimos, claro, valíamos menos en dólares, pero afortunadamente pudimos dejar depreciar el tipo de cambio rápido. Eso, entre otras cosas, es lo que no ha podido hacer Argentina, dejar que se ajuste la tasa de cambio porque tiene una economía muy dolarizada. Entonces, si deprecian mucho la moneda, genera mucha inflación. En Colombia, gran activo, tenemos que cuidarlo siempre, no tener una economía dolarizada. Es importantísimo que la economía no esté dolarizada. Y por eso el sistema financiero está tan regulado en esa materia. Aquí está Ana Fernanda Mayhuasca, codirectora y también parte de este equipo como viceministra técnica, y con ella somos los guardianes de mantener una economía muy poco dolarizada. Ahora que acabamos de sacar nuestra reforma al régimen, a la regulación cambiaria, ese es un principio que se mantiene firmemente en nuestra regulación cambiaria. El efecto inicial de la caída de los precios del petróleo nos generó un déficit muy fuerte de la cuenta corriente. Colombia era un país que venía con un déficit de la cuenta corriente del orden de 10.000 millones de dólares al año, la diferencia entre exportaciones e importaciones. De repente se duplicó, pasó a 20.000 millones de dólares al año. Eso se volvió más del 6% del Producto Interno Bruto, gravísimo. Hoy los países que están siendo amenazados por este ataque especulativo que estamos viviendo son países que tienen un déficit en la cuenta corriente alto. Turquía, Argentina, son dos buenos ejemplos. Tener un déficit en cuenta corriente alto es lo más vulnerable que hay. Genera muchas dificultades, de manera que para nosotros fue prioritario corregir ese déficit en la cuenta corriente. Ustedes se preguntarán por qué. Porque mientras a uno se lo financien, mientras a uno le presten los recursos del exterior para sostenerlo, pues muy bien, lo puede tener. Pero si de repente no le prestan, corregir un déficit en cuenta corriente puede ser sangriento, como nos pasó en Colombia en 1998 y 1999. ¿Cómo se corrige un déficit en cuenta corriente cuando el mercado no lo acompaña a uno? A punta de una recesión. La economía se tiene que contraer para que caigan las importaciones y se corrija el déficit, que nadie más se lo va a financiar. ¿Y cómo se contrae la economía? Pues hay muchas formas, pero esencialmente con un ajuste al gasto muy fuerte. Nosotros hicimos el ajuste. Hoy el déficit de la cuenta corriente volvió a ser 10.000 millones de dólares o menos del 3% del Producto Interno Bruto, por eso nadie está preocupado con esto. Corregimos ese problema. Pero lo más importante es que el progreso social de Colombia, a pesar de ese choque, no se detuvo. No se detuvo. Esto es lo más importante. Cuando yo estaba en mi vida anterior como investigador en el Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, yo escribía que sí, América Latina había ido muy bien en la década de los altos precios de los commodities y que había logrado reducir la pobreza y expandir la clase media, pero que tan pronto cayeran los precios de los productos básicos, los gobiernos iban a tener menos recursos e iba a ser más difícil sostener los programas sociales que habían permitido reducir la pobreza. Como quien dice, la reducción de la pobreza, el aumento de la clase media en América Latina está muy asociado a los altos precios de los productos básicos. Pues bien, demostramos que esa tesis estaba equivocada y que es posible y que fue posible seguir progresando socialmente a pesar de la caída de los precios del petróleo. Fíjense la tasa de pobreza, era el 30% de la población en el año 2010,
el año pasado fue 17%. Se mantuvo la reducción de la pobreza. Eso significa más de 5 millones de personas que dejaron de estar en condición de pobreza e ingresaron a la clase media. O la tasa de desempleo, que comenzó la década en casi 12%, bajó al 9% y se ha mantenido más o menos estable alrededor del 9%. Un mercado laboral que asimiló muy bien el choque. O la desigualdad, aquí medida con el coeficiente de Gini, que mientras baja el coeficiente de Gini significa que la distribución se está volviendo más equitativa. Logramos seguir reduciendo el coeficiente de Gini. Y algo fundamental, por ejemplo, para haber entrado a la OCDE, la reducción de la informalidad. Nosotros teníamos a comienzos de la década más o menos el 58% de los ocupados en las ciudades informales. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene trabajo, pero no tiene prestaciones, no tiene un contrato laboral y en particular no tiene el pago a pensiones por cuenta de su empleador. Eso era el 58%, la gran mayoría de los trabajadores en las ciudades y muchos más en las zonas rurales. Hoy, por primera vez, hay más trabajadores formales que informales, hay más trabajadores con aportes de sus empleadores a seguridad social, especialmente a pensiones y a cajas, que trabajadores sin ese tipo de apoyo, sin ese tipo de seguridad. La mano de obra no solo se ha formalizado, sino que se ha vuelto más calificada. En el 2010, solamente 37 de cada 100 egresados de la educación media, bachillerato, jóvenes, solamente 37 de 100 pasaban a la universidad, a la educación superior. Hoy son 52. O sea, la cobertura de la educación superior aumentó considerablemente. Todavía necesitamos aumentarla mucho más. Necesitamos llegar por lo menos al 70%. Pero el avance de estos años ha sido muy importante. ¿Y eso qué ha significado? Que la mano de obra es cada día más calificada. En el 2010, solamente el 17% de los ocupados tenía educación universitaria. Hoy el 22%, 5 puntos porcentuales más. Tenemos una mano de obra más calificada. Entonces piensen lo siguiente, para propósitos de esta industria. Más trabajadores formales, más calificados, esto sin ninguna ambigüedad significa personas con mejores ingresos. Personas con mejores ingresos que demandan servicios y particularmente servicios financieros. Esta es la masa de consumidores de la industria financiera, que está creciendo. Y por eso ahora más adelante, cuando hablemos de los fondos de inversión colectiva y su búsqueda de más inversionistas en el mundo del retail, aquí están, en estos trabajadores formales mejor remunerados. Bueno, inversión extranjera. El mundo mantuvo la confianza en Colombia. La gráfica de la derecha es muy elocuente, el porcentaje de los TES en manos de fondos extranjeros. Cuando nosotros empezamos nuestra gestión en el 2012, era el 3%, mínimo, marginal. Prácticamente todos los TES estaban en manos de ustedes, de los fondos de pensiones y de los bancos. Hoy, el 26% de los TES está en manos de fondos extranjeros. Eso es más o menos 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares que llegaron a Colombia en el momento más oportuno, cuando más los necesitábamos, que fue precisamente cuando tuvimos la caída de los precios del petróleo. Fue lo más afortunado. Y esto no fue producto de la casualidad. Esto no fue una coincidencia, fue una decisión deliberada. En la reforma tributaria del año 2012 decidimos bajar la retención en la fuente a las inversiones de portafolio, en renta fija, del 25 al 14%. Tan pronto reglamentamos esto, se produjo la inversión por parte de los fondos extranjeros. Inversionistas que, por cierto, están muy contentos y siguen llegando, porque tienen unos papeles a 10 años con una tasa del 6% y una moneda, por ejemplo, este año, que es la moneda que más se ha fortalecido entre las economías emergentes. Colombia fácilmente puede haber sido el mercado más rentable este año para los inversionistas extranjeros. Bueno, y la inversión extranjera directa, no la de portafolio, la directa,
que es la que viene a comprar o hacer, crear, construir empresas, que fue 6.400 millones de dólares en promedio en la década pasada. Este año ha sido 14.500, esta década ha sido 14.500 millones de dólares. Algo muy importante, ya les había mostrado que hemos perdido mucha inversión petrolera, la recuperamos con inversión extranjera no petrolera, en otros sectores, y por eso Colombia se mantuvo como un país de alta inversión extranjera, 14.000, 15.000 millones de dólares al año, también fue fundamental. Nosotros financiamos todo nuestro déficit de cuenta corriente con inversión extranjera directa. Acuérdense que les comenté que el déficit era 10.000 millones de dólares y están entrando 14.000 millones de dólares en inversión extranjera. Somos un país de alta inversión, mantuvimos una tasa de inversión superior al 27% del Producto Interno Bruto, más alta que la de la década pasada, más alta que la de nuestros pares. Y sí, crecimos menos, eso hay que reconocerlo. Nosotros veníamos acostumbrados a crecer al 4, 5% y tuvimos 2 años muy malos, 2 años con crecimientos del 2 y del 1,8, el 2016 y el 2017. Pero este año vamos camino al 2,7, hay una coincidencia en el 2,7 entre Banco de la República, Gobierno, Fondo Monetario y ahora se le sumó la OCDE también diciendo que el crecimiento de este año va a ser 2,7. Yo creo que va a ser un poco más alto porque los datos de crecimiento del primer trimestre ya estrictamente comparables nos indican que fue 2,8 y veo que con lo que pasó hoy en exportaciones, con lo que está pasando en el consumo y con lo que va a pasar en las 4G, muy posiblemente el crecimiento sea superior, pero el pronóstico del gobierno sigue siendo 2,7 para ser prudentes. Bueno, naturalmente la devaluación, como fue del 80%, se transmitió en parte a la inflación y llegamos a tener una inflación de casi el 9%, con el agravante del fenómeno del Niño y el paro camionero en finales de 2015 y entre finales del 2015 y mediados del 2016, pero lo más importante es la inflación se volvió a corregir, está al 3.13%, sí, fue necesario subir la tasa de interés, pero porque uno tiene, a la hora de gobernar, uno tiene que saber qué es lo prioritario y no puede lograr todos los objetivos al mismo tiempo. Nosotros tenemos absolutamente claro que independientemente de cualquier otra consideración, lo más importante en una economía es tener la inflación controlada, es lo más importante. Si uno no empieza por ahí, empezó mal. Entonces sabíamos que subir la tasa de interés pues iba a enfriar más la economía, iba a desacelerar más la economía y vamos a tener esos años de crecimientos bajos del 2 y del 1,8, pero es un mal necesario frente al objetivo mayor que era bajar la inflación, cosa que afortunadamente se logró. Las tasas de interés de intervención han bajado 350 puntos básicos y ya vemos una tendencia más positiva en la reducción de las tasas. Siempre habíamos hablado de las tasas de interés comerciales, las que pagan las empresas, las que pagan los hogares, básicamente de consumo, y las hipotecarias han venido bajando. A partir de hoy, nueva tasa de usura. Superintendente, corríjame, para el mes de julio la tasa de usura quedó en 30.2. 30.2. Esa es la tasa de las tarjetas de crédito, por cierto. Entonces, por eso es tan importante la tasa de usura. Y ya vemos una disminución. Todavía las tasas de consumo no han bajado tanto como la tasa de intervención, pero han avanzado. Fíjense, la tasa negra, que es la de la tasa de usura, ha bajado ya casi los 300 puntos básicos que debió haber bajado desde que empezó la disminución de tasas de política. Todavía la de consumo no ha bajado tanto. En medio de esta situación tan compleja macroeconómica que tuvimos que enfrentar, también tuvimos que resolver otro problema, o empezar, porque no quiero en esto decir que ya está todo hecho, no, empezar a resolver el problema de la competitividad tributaria de los empresarios, del sector empresarial. Colombia había a través de los años recargado bastante sus impuestos sobre las empresas. Entonces, ¿qué hicimos? Algo sencillo, porque veo que en las campañas políticas todavía se seguía hablando de que se iba a acabar esto. No, acabar el impuesto a la riqueza, lo acabamos. Este año ninguna sociedad ha tenido que pagar impuesto a la riqueza y eso ha hecho una enorme diferencia.
Yo conozco los estados financieros precisamente de las empresas estatales. Por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, la tasa de tributación efectiva se pudo haber reducido en 14 puntos porcentuales. No sé en el caso de las fiduciarias, pero estoy seguro que ustedes lo sintieron, la eliminación del impuesto a la riqueza. Como también estoy seguro que sintieron la reducción de los impuestos a la nómina, que bajaron del casi 30% al 16%. Quitamos los aportes para salud, ICBF y SENA. Y en materia de la tarifa de impuesto de renta, las empresas menores a 800, de utilidades menores a 800 millones de pesos han mantenido una tarifa del 33, se subió al 34, después volvió a partir de este año a bajar al 33. Pero las que tienen utilidades mayores a 800 millones de dólares se han venido pagando sobretasas. Pues bien, esas sobretasas se acaban el año entrante, esta fue la última, la de este año, y el año entrante la tasa queda en 33%. Entonces, nosotros hemos aportado a la competitividad empresarial bajando la carga tributaria, en medio de una situación fiscal compleja. Obviamente esto exigió tomar decisiones difíciles, como subir el IVA, y otras muy convenientes, como darle a la DIAN más herramientas para enfrentar y combatir la evasión de impuestos. El mayor boquete que existía en materia fiscal, sin duda alguna, el de las entidades sin ánimo de lucro. La DIAN era informada en el pasado sobre el estado de las entidades sin ánimo de lucro, informada, simplemente le decían, yo soy una entidad sin ánimo de lucro, a mí me autorizó la Secretaría de Gobierno del municipio, del departamento, llenó unos papeles en la Cámara de Comercio y le notificaba a la DIAN que no iba a pagar impuestos. Nosotros cambiamos completamente la ecuación. Ahora la DIAN es la que tiene que evaluar si las empresas cumplen o no los requisitos. Y para eso exigió una información que se venció en estos días. De esas 170.000, simplemente para que ustedes tengan una cifra alarmante, más de 40.000 no presentaron la información, es decir, no podían. Ni siquiera se molestaron en decir, vamos a pretender que somos entidades sin ánimo de lucro, porque no presentaron la información. Y no se sorprendan de si de esas 170.000, al final solo quedan 20.000 entidades sin ánimo de lucro en Colombia. O sea, un hueco masivo que teníamos a la evasión. Otro hueco que teníamos, la falta de penalización, de convertir la evasión en un delito, lo incorporamos en la ley. Y el mundo sigue debatiendo los problemas de la evasión. Hoy el tema en Europa es cómo gravar a las plataformas digitales que compiten con los negocios locales. Entonces, pues no voy a mencionar nombres porque no se trata de criticar esas innovaciones tecnológicas que todos utilizamos y que son muy importantes en nuestra vida, pero deben pagar IVA. Si vamos a ver una película, tenemos una suscripción para ver series, deben pagar IVA. O si vamos a comprar por internet un producto, debemos pagar el IVA. O si vamos a reservar un hotel, tenemos que pagar el IVA. Hoy, 1 de junio, se inicia el momento en el tiempo a partir del cual todas las plataformas digitales, vengan de donde vengan, estén donde estén, no sabemos dónde están, pero que vendan bienes y servicios a residentes fiscales de Colombia, están obligadas a facturar con IVA. Están obligadas a facturar con IVA. Europa recuperó 3.000 millones de euros de IVAs, porque todos tenemos que estar jugando en la misma cancha, que tiene que estar nivelada. Entonces el hotel que compite con una plataforma pues tiene que poder tener las mismas condiciones. Entonces esto es importantísimo. A partir de hoy las plataformas digitales tienen que poner cobrar el IVA y transferírselo a la DIAN. Y si no lo hacen, la DIAN tiene una herramienta para asegurar el cobro, y es aplicar una retención en la fuente en el pago a través de tarjetas crédito o débito. Este es un estándar, por cierto, que se definió en conjunto en la OCDE. Nosotros apenas estamos pensando en lo del IVA,
Los europeos, los invito a que vean el discurso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el miércoles, en el momento del ingreso de Colombia. Los europeos ya van un paso adelante, un paso adelante. Ellos dijeron, ya resolvimos el problema del IVA. Están buscando cómo resolver el problema del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque ¿dónde se generan las utilidades de esas plataformas digitales? ¿Dónde están ubicadas, dónde están domiciliadas las compañías? ¿O dónde venden sus productos? ¿O dónde están sus clientes? ¿Dónde está el mercado? Nosotros somos clientes de muchas de esas plataformas. ¿No debemos tener derecho a una parte del impuesto de renta? ¿De las utilidades de esas empresas? Esa es la pregunta que se están haciendo los europeos. Y obviamente están buscando la fórmula negociada con los Estados Unidos para compartir el impuesto de renta. Pero por el lado nuestro, empecemos por el primer paso, que es el IVA. E insisto, hay muchos recursos en el IVA ahí. Estoy seguro que muchos de ustedes utilizan esos servicios. Estoy seguro. Entonces, yo creo que si pensamos como país, no tanto como consumidores individuales, sino como país, debemos reconocer que no hay una explicación de por qué, si el dueño de un hotel en Colombia tiene que facturar el IVA y el cliente que llega lo tiene que pagar, ¿por qué quien hace el negocio a través de una plataforma digital que compite con ese hotel no va a pagar IVA? Entonces, este es un punto no menor. Es el tipo de conversaciones en las que estamos hoy ya sentados a la mesa, no como invitados, no como observadores, sino como miembros plenos, con voz y con voto, con los mismos derechos de las grandes economías del mundo. Eso es lo que nos da, entre otras cosas, estar en la OCDE. Bueno, muy bien. Un elemento que quiero destacar aquí con ustedes es lo que estamos haciendo en los municipios SOMAC, los 344, obras por impuestos. Ustedes van a jugar un papel muy importante y estoy seguro que el papel de las fiduciarias, ahora que se firma este protocolo que acaba de anunciar Estela, va a ser una garantía para todos de la transparencia de la inversión en el programa de obras por impuestos. Ya tenemos 223.000 millones de pesos aprobados en obras por impuestos. Empresas como Ecopetrol, EPM, Cerrejón, Electrotolima, Pereira, Corona, Celsia, están haciendo inversiones en esos 344 municipios. Entonces, ustedes van a ser los administradores de esos encargos fiduciarios. Ustedes son los que van a verificar que se hagan esas inversiones oportunamente, y después la entidad pública recibe las aulas, el acueducto, la vía, la dotación escolar. Entonces el ministerio correspondiente o la secretaría correspondiente, si es en el escenario municipal, la da por recibida. Pero ustedes, mientras se hace el manejo de estos recursos, van a jugar un papel muy importante en la ejecución. Pero también hay que ser precisos acá y entender y saber precisar hasta dónde van las responsabilidades de las fiduciarias. Y esa conversación con los entes de control es muy importante. Por eso yo celebro que Gloria Alonso esté aquí presente, porque es muy importante establecer bien dónde está ese límite, dónde está esa línea divisoria entre la ejecución de los proyectos y las responsabilidades cuando hay malos manejos por parte de los contratistas. Las 4G, hemos logrado los cierres financieros este año que no habíamos podido el año pasado, eso es algo muy positivo.
No me voy a tener mucho en esto. Siguen llegando más visitantes extranjeros, esto es positivo también. Estos son los datos de hoy de exportaciones. Las exportaciones tradicionales crecieron en el mes de abril 41,8% y las no tradicionales 29,7%, o sea, muy positivo. Crecieron mucho las exportaciones a la China, a Chile también, que está teniendo una recuperación económica importante. Las no tradicionales son muy elocuentes, crecimiento del 29,7%. Muy bien, voy a terminar haciendo unas reflexiones sobre el sector, para, digamos, hacer un pequeño resumen de los avances que ha tenido el sector en estos últimos años. Desde que nosotros llegamos, le dimos mucha prioridad a la agenda regulatoria, en general en el mercado de capitales, en particular en la industria de fondos de inversión colectiva, tanto así que en el 2013 expedimos el decreto 1242, que precisamente definió el nuevo esquema de fondos de inversión colectiva. Y lo que hicimos fue ponerlo a tono con los estándares internacionales. Esto con el fin de poder segmentar mejor las actividades de gestión, de las actividades de administración de los portafolios. O sea, los gestores y los administradores. Y también lo que hicimos fue, con ese mismo espíritu, en otro decreto, el 1243 del 2013, que la custodia de valores era una actividad independiente, separada de la gestión y de la administración. Esto le da mucha más transparencia, le da mucho más tranquilidad a los inversionistas. Eso, entre otras cosas, es lo que ha permitido ampliar la base de inversionistas, que está en esta gráfica. Pasamos de tener 1 millón de clientes en la industria fiduciaria, la base de inversionistas, a más o menos 1.600.000 el año pasado. Y el valor de ese portafolio de inversiones aumentó del 6 al 9,4% del PIB. Todavía estamos empezando. Sabemos que la industria de fondos de inversión y de carteras colectivas en países no muy distintos al nuestro tiene una participación más amplia. Es el caso de Brasil, es el caso de Perú, es el caso de Chile, sobre todo. Pero estamos, digamos, hemos avanzado. Pasar del 6 al 9,4 es un aumento de más o menos el 50%. En esa misma línea, el año pasado, en otro decreto, el 2090 de 2017, lo que hicimos fue crear un vehículo especializado en inversión en activos inmobiliarios. La industria nos lo estaba pidiendo y por eso autorizamos la posibilidad de que gestores externos, no necesariamente vigilados por la superfinanciera, porque no son entidades financieras como tal, pero son los que administran esos inmuebles, pudieran encargarse de hacer la gestión de esos fondos, y ampliamos los canales de distribución, incluyendo la colocación de valores. También en el seno de la Alianza del Pacífico hemos concretado medidas tangibles que lo que buscan es realmente generar una integración financiera entre Chile, Perú, México y Colombia. Y esa integración financiera lo que queremos es que permita diversificar la base, digamos, ampliar la base de inversionistas y diversificar las oportunidades de inversión para los inversionistas de nuestros países. Entonces, en esa línea, tal vez el elemento más importante a destacar es el decreto 1756 del año pasado. El decreto 1756 del año pasado hace una cosa importantísima, y es que permite la distribución especializada de fondos no listados
de los países que integran la Alianza del Pacífico, siempre y cuando se cumplan unos requisitos, unos estándares mínimos, precisamente los que nosotros habíamos establecido en nuestra regulación en el 2013. Segregación patrimonial, custodia de valores y que no realicen operaciones apalancadas. Y hay un decreto reciente, que es el 661 de este año, que es el que recoge unos estándares regulatorios también internacionales para definir cómo se debe hacer la asesoría de los clientes. Eso, digamos que cada cliente, en función de su perfil, el nivel de complejidad del producto, debe tener una asesoría especializada y oportuna. Entonces, este decreto lo que hace es también pues, establecer esos estándares, pero también dice, como hay innovación financiera, mucha de esa asesoría se puede prestar a través de mecanismos y de canales no tradicionales. Por ejemplo, herramientas tecnológicas. Ese decreto nos permite dar un paso adicional en esa, digamos, en esa materia de darle toda la información y toda la asesoría a los 1.600.000 clientes que ya tenemos en los fondos de inversión colectiva. Hoy celebramos la decisión conjunta de Asofiduciarias y Asobolsa de empezar un proceso de categorización de los fondos. Esto seguramente le va a dar mucho valor a la industria. Va a ser más fácil para el cliente entender la oferta de portafolios disponibles, más competencia, más innovación, más especialización por parte de los gestores. De manera que ese lanzamiento no podía ser más oportuno porque coincide con el acceso nuestro a la OCDE, con las buenas calificaciones que nos ratificó Fitch, con la buena noticia hace una semana de la línea de crédito que nos ofreció el Fondo Monetario Internacional como una garantía, pero que realmente lo que es un voto de confianza, porque es un préstamo que existe sin condición alguna para que el país en el día que quiera, cuando lo necesite, lo pueda utilizar. Lo más importante que viene con esa línea de crédito flexible no es solo su monto, 11.200 millones de dólares, sino el texto con el que la aprueban, y es Colombia como uno de los 2 países que el Fondo Monetario le da ese tratamiento especial. El otro país es México, y hay 189 países en el Fondo Monetario Internacional. Yo venía pensando hoy, Ana Fernanda, el debate en Bruselas es cómo se prepara la Unión Europea para crisis, para contingencias como las que nosotros argumentamos se pueden dar un día, que se desplomen más los precios de los productos de exportación o los capitales tengan una corrida. Lo máximo que han logrado ponerse de acuerdo los europeos en la Comisión Europea es un programa para todos los países europeos, incluyendo Italia, que hoy está expuesta y vulnerable, de 30.000 millones de euros. Y yo me podría pensar, Colombia, con su trabajo discreto, sereno, profesional, tiene una línea de 11.200 millones de dólares, cuando todos los europeos, entre todos ellos, podrían tener 30.000 millones de dólares. Nosotros la tenemos ahí, segura. Nos la ratificaron, nos la renovaron hace una semana. Entonces, están las bases para que esta industria, que ha tenido un excelente desempeño, tenga un crecimiento aún mayor en el futuro, aún mayor. Esto del portafolio de fondos de la Alianza del Pacífico va a ser maravilloso. Ustedes ya pueden, con esos fondos de inversión colectiva, cualquiera, los de capital de los fondos de deuda de infraestructura, o los inmobiliarios, o los comunes, cualquier fondo, pueden salir a venderlo, a distribuirlo, sin tener que volver a surtir todo el trámite de inscripción de esos fondos ante el regulador y el supervisor, en Chile y en Perú. En México nos falta una ley. Desayunamos el miércoles pasado en París con los ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico. El compromiso de México es tramitar esa ley, porque aquí ya pueden venir a distribuir sus productos los de otros países,
La reciprocidad es que ustedes puedan salir a promover y a vender esos productos en el exterior con el pasaporte. Eso queda, eso ya queda para que lo aprovechen ustedes. Chile y Perú. Acuérdense que en Chile no podían invertir en fondos de países con una menor calificación que Chile. Eso lo modificamos. Ahora los fondos chilenos pueden invertir en papeles colombianos, pueden invertir en estos vehículos que ustedes promueven. Eso fue una reforma importantísima. Esas son las cosas que hay que hacer poco a poco, la persuasión, explicar, la Alianza del Pacífico. Esa decisión la tomó el Banco Central de Chile y la tuvo que apoyar un comité de mercado, de inversionistas, con actores como ustedes. Entonces son pasos muy importantes. Y termino con la noticia ya en el mundo de los negocios que tiene que ver con el FOMPET. Entonces, prepárense, viene la nueva licitación para manejar 51 billones de pesos. 51 billones de pesos. Ya están, estas son las que están hoy en día vigentes, las uniones temporales, los consorcios que están manejando este portafolio. Este es un trabajo que le corresponderá concluir al próximo gobierno. Nosotros lo que haremos es dejar abierta la licitación. E introdujimos un cambio regulatorio que se publicó el decreto, y es que el FOMPET pueda invertir hasta un 5% de los activos en los fondos de capital privado de infraestructura para las 4G, para que puedan participar en esos proyectos. Puedan invertir en deuda, fondos de capital privado de infraestructura. Entonces esto lo está manejando el doctor Andrés Uribe, director de regulación en seguridad social y salud, quien es a su vez el responsable del FOMPET. Y esto va a estar muy pronto ya en pliegos para que ustedes vayan preparándose para participar en la administración de estos importantísimos recursos, 51 billones de pesos, que son las pensiones de los trabajadores de los gobiernos departamentales y municipales. Y con eso podemos financiar más la infraestructura, entre otras cosas. Pero importante que contribuyamos al financiamiento de las 4G. Entonces, disculpen que me demoré mucho, pero había que contar toda la historia porque esta es mi última participación aquí en el Congreso de ustedes como ministro de Hacienda, de manera que pues era la mejor oportunidad posible para hacer este balance sobre lo que ha sido el trabajo de estos 6 años al frente del ministerio, y decirles a ustedes que admiro profundamente el trabajo que han hecho, admiro profundamente el profesionalismo de este sector, admiro la forma como ha ido creciendo y cómo hemos logrado de una manera armónica ir mejorando la regulación, elevando los estándares, profesionalizando el sector, algo que hace unos años se veía como imposible, era segmentar las actividades de gestión, de administración, de custodia, abrir el mercado de Colombia a otros, permitirles a ustedes que vayan a los países de la Alianza del Pacífico, abrir el espacio para hacer más inversiones en otros sectores de la economía, como el inmobiliario. Qué maravilla poder estar haciendo eso. Hay mucha gente que quiere invertir en fondos inmobiliarios, permitir que esos fondos inmobiliarios los gestionen empresas expertas que no tienen por qué estar vigiladas por la superfinanciera. Todo eso es muy importante. Entonces hoy tenemos 1.600.000 clientes. Ustedes deben poner un reto y una meta bien ambiciosa de aquí a los próximos 5 años. Yo creo que ustedes pueden duplicar esa base de clientes con estas herramientas, con estos instrumentos, con un país que tiene más mano de obra calificada, más formal, mejor remunerada. Ustedes pueden perfectamente pensar en duplicar esa base de clientes. Y si nos ponemos todos a trabajar cada uno en nuestro campo con nuestros retos,
lo que vamos a hacer es lo que es el sueño de todos los que estamos acá, y es que alcancemos todos a estar vivos cuando podamos decir: Colombia se volvió un país desarrollado, tengamos un ingreso per cápita el doble del que tenemos hoy, más equidad, que todos podamos ser parte de eso. Todo eso significa cada uno en su campo, cada uno en su área, tener esas metas ambiciosas, pero la cancha está ahí, permite que nos vaya bien, permite anotar goles. Y eso que no he hablado de todo lo que significa tener un país en paz. Eso es impresionante, eso es muy importante. Permite, entre otras cosas, algo que es tangible y que cuando lo presentamos en las conferencias internacionales todo el mundo dice: qué bueno. Permite que hoy Colombia gaste mucho más en educación que en defensa, cuando durante 30 años gastábamos mucho más en defensa que en educación. No tiene que invertir en educación. Si quiere que haya más universidad para los jóvenes, eso requiere recursos, requiere becas o aportes a las universidades públicas. Entonces, un país en paz es un país que nos va a permitir aprovechar mejor todos nuestros recursos, no solo los fiscales, sino también nuestros recursos productivos. Sectores que hasta ahora no podíamos desarrollar o teníamos una especie como de restricción, ahora están creciendo. El que estamos viendo todos los días es el del turismo. Y no me digan que no, pero uno como colombiano, yo les pregunto a ustedes, reflexionen sobre esto. ¿Ustedes no se regocijan cuando ven tours, grupos de turistas recorriendo nuestras ciudades y nuestro país? Cosa que nosotros no veíamos. Uno dice: qué bueno que ahora estemos en el radar, que nos estén visitando, que nos estén conociendo, que la gente tenga interés en Colombia. Y eso lo logramos sin duda alguna gracias a que tenemos un país más seguro, un país en paz. Entonces ahí quedan los retos. De nuevo, muchas gracias, Estela, muchas gracias, y a ustedes por la atención.